Bienvenidos a Charlas Literarias con Javier Martínez, un espacio para hablar de libros y literatura. Amigos, bienvenidos a este sexto episodio de la segunda temporada del podcast Charlas Literarias. Yo soy Javier Martínez y hoy platicaremos acerca de los libros electrónicos. Les recuerdo y agradezco a 1900 Radio en línea que todos los jueves a las 8 de la noche nos transmiten por medio de esta radio y los viernes son viernes de charlas porque es el día que se difunde por medio de las principales plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast este episodio. Y bueno, para comenzar debo introducir diciendo que yo en lo personal soy un gran fan de los libros electrónicos. Como a la mayoría, supongo, o es mi experiencia, prefería al inicio los libros en papel, pero poco a poco fui viendo las grandes ventajas de leer en versión electrónica. No solamente la económica, que como todos saben son mucho más baratos los libros electrónicos, sino que también que me permite leer en cualquier momento, en cualquier lugar. Y bueno, la verdad es que el goce estético, el literario, el hábito lector se puede llevar más... el goce estético es el mismo y el hábito lector se puede crear de una manera mucho más fácil, porque la verdad es que uno siempre tiene el teléfono entre la bolsa, mientras que a veces se nos puede llegar a perder, a olvidar el libro entre el carro, en casa, en la oficina, mientras que el teléfono es raro que eso suceda. Y también la facilidad de cargarlo. Hace cerca de un año regresé a leer un libro en papel y la verdad es que ya me parecía bastante incómodo tener que llevarlo por la calle, andarlo cargando. Además era una versión bastante pesada y pues ahí me di cuenta que ya definitivamente me acostumbré a las versiones electrónicas. Sin embargo, hoy vamos a hablar de distintos aspectos, no solo lo bueno, también lo malo, porque también lo hay. Y lo admito, también un poco tratar de convencer a aquellas personas que todavía prefieren la versión en papel, de que al menos prueben las versiones electrónicas para que vayamos ampliando nuestros criterios y vayamos experimentando nuevas cosas. Lo primero acerca de este tema es hablarles un poquito acerca de la historia de los libros electrónicos, también conocidos como ebook. Recordemos, tal vez esto nos permita tener una mejor perspectiva de cuál es esta revolución o por qué es tan revolucionario realmente el libro electrónico, aunque ya tiene más o menos 50 años entre nosotros. Los libros, desde la época grecolatina, medieval e incluso del Renacimiento, eran objetos extraordinariamente caros. Y eso es algo que a veces se nos olvida. ¿Por qué eran tan caros? Si usted quería una copia de un libro, supongamos la Biblia, que era el libro, por supuesto, más solicitado en esas épocas, usualmente el único lugar donde podía irlo a comprar era un monasterio. Y monasterios que se dedicaban exclusivamente a tener monjes que eran copistas. Primero porque recordemos que saber leer y escribir era más bien reconocido como una técnica de trabajo, como saber curtir cuero, como saber manejar la madera y ser carpintero. Era una cuestión laboral, digámoslo así. Y los monasterios tenían salones enormes con escritorios e instrumentos que necesitaban esta especie de manufactureros, digámoslo así, de los libros, y monjes especializados en copiar textos, en hacer ilustraciones y otros en encuadernar. De tal manera que si usted quería un libro tenía que ir al monasterio y solicitarlo. Eso implicaba que en el costo del libro usted tenía que pagar, digámoslo así, la alimentación, el vestido, los lujos y lo que quisiera esa cantidad de monjes durante el tiempo que le llevara a copiar el libro. Y pensemos en un libro tipo la Biblia, que es bastante grande, implicaría por lo menos 6 meses de trabajo. Así que el costo de ese libro implicaba mantener al menos a 3 personas, el copista, el ilustrador y el encuadernador, durante esos meses. El costo era tan alto que realmente agregarle joyas a la portada
incrustaciones pues, de diferentes tipos de piedras preciosas, bañar las portadas en oro o utilizar letras de oro, era algo que realmente ya ni se notaba en el costo del libro. De tal manera que una sola copia de un libro era extraordinariamente cara. Por ende, tener una biblioteca era algo que solamente reyes o personas extraordinariamente acaudaladas podían darse el lujo. Y por eso también es que se incluía muchas veces las bibliotecas de las personas en su testamento, porque el precio de un libro era altísimo, ¿verdad? Hoy tengo yo la impresión que cuando las personas mueren ni se preocupan por quién dejar el libro, al contrario, la biblioteca, perdón, al contrario, muchas veces hasta se ve como un problema. A veces simplemente los tiran a la basura, a veces llaman a algún librero anticuario para que llegue a revisar la colección, pero dudo que les paguen un precio que realmente represente una buena cantidad. En cambio, en esta época era literalmente un tesoro. Dentro de las cosas que usualmente se saqueaban durante las guerras estaban precisamente las bibliotecas. No solo por el valor del oro y las joyas preciosas que tenían en la portada, sino que el libro en sí era una joya también. Posteriormente, como sabemos, llega la invención de la imprenta a manos de Gutenberg, y esto no solamente acelera y facilita el proceso de crear un libro, sino que también reduce ampliamente sus costos, lo cual permite que nuevas personas que antes no podían tener libros ni bibliotecas accedan a ellos, y con esto se crea ya un mercado literario. Un par de siglos después, allá por 1700, se puede hablar ya de un mercado literario, donde incluso empieza también un mercado de traductores para libros exóticos que se importan a otros países. Bien, teniendo ya entonces clara cómo se hacía un libro en aquella época, realmente la creación de los libros electrónicos sí viene a ser una tremenda diferencia en todo este proceso. Para empezar, tenemos que aclarar algo muy básico, y es que un libro electrónico no es lo mismo que un lector electrónico. Al libro electrónico o ebook realmente es el archivo, ¿sí? Es un archivo que usted usualmente puede descargar de internet y tiene diferentes extensiones, EPUB, MOBI y muchas otras más. Mientras que el lector, también conocido como e-reader, puede ser de diferentes tipos. Puede ser un lector, un dispositivo exclusivo para lectura, como Kobo o como Kindle. O también puede ser otro dispositivo que tenga otras funciones, como por ejemplo un teléfono con Android o una tableta, un iPad o una tableta de otra marca, ¿verdad? La idea de los libros electrónicos comienza en 1940, en esa década, no tengo el año exacto, pero es un dato interesante porque la antecesora es Ángela Ruiz Robles, es una mujer española quien tenía el objetivo de aligerar la carga en las mochilas de los niños. Seguramente todos hemos sido testigos del peso que muchas veces al final tienen las mochilas de nuestros hijos o sobrinos, que muchas veces excede incluso la capacidad del niño de carga. Y entonces lo que ella creó fue una especie de maletín que al abrirse de un lado tenía bobinas intercambiables según la materia, o sea, una bobina para español, una bobina para francés, una bobina para matemáticas, una bobina para historia, y del otro lado de la maleta tenía una serie de caracteres movibles e intercambiables que tomaban forma, según la bobina que se había puesto del otro lado, para crear palabras y oraciones. Lamentablemente esta idea quedó en prototipo, no logró la señora Ruiz Robles obtener financiamiento para desarrollar esta idea. Fue hasta el año 1971 que se crea el proyecto Gutenberg, que está cumpliendo precisamente este año 50, creado por Michael Hart, quien tenía la idea de crear una biblioteca digital de acceso gratuito con libros de dominio público. ¿Qué es un libro de dominio público? Es aquel
que ha pasado de 75 a 100 años, depende del país del que estemos hablando, desde la muerte de su creador, siempre y cuando no haya dejado, por supuesto, herederos con los derechos. Muchas veces también esta idea de dominio público es un poco confusa. Por ejemplo, la Ilíada de Homero obviamente es un libro de dominio público, puesto que tiene más de 75 o 100 años que murió el autor original. Tiene miles de años, por supuesto. Ahora bien, lo que pertenece al dominio público será la versión en griego antiguo. Si usted el mes pasado es un traductor de griego antiguo a español, creó su propia traducción, supongamos en prosa, y la registró, esa versión todavía tiene 75 o 100 años más de derechos para usted como traductor, lo que implica que una persona no puede venir y tomar ese libro y subirlo a internet o hacer lo que quiera con él, pensando que como es la obra de Homero de 3000 años está libre, porque esa versión traducida sí tiene derechos de autor. Bueno, entonces, la idea de Hart con el proyecto Gutenberg era tomar todos esos libros de dominio público y dárselos al mundo. Hoy, la biblioteca, que es la más antigua de este tipo en internet, tiene 60,000 títulos o más y todavía está vigente y usted la puede visitar en www.gutenberg.org. Es, por cierto, una visita recomendada. Usted ahí puede encontrar la gran mayoría de libros, como digo, de dominio público y algunos otros que han sido creados más actualmente, pero con derechos abiertos, digámoslo así, o Creative Commons, como le llaman, y que han sido donados a la humanidad. En cuanto a los dispositivos, los primeros fueron creados en la década de 1990, pero lamentablemente fracasó su comercialización por dos motivos principales. Uno era el peso, parece que eran bastante pesados, y el otro gran motivo fue el tipo de pantalla que los ingenieros pusieron en ellos, que eran de LCD y por lo tanto reflejaban y dificultaban la lectura. Ejemplos de estos dispositivos son Data Discman o Bookman de Sony, que no llegaron a tener realmente una repercusión en el mercado literario. Esto sucedió varios años después con la creación o la invención de la tinta electrónica, también conocida como e-ink, que fue inventada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, que trajo de vuelta la idea de los dispositivos lectores ya como algo factible. ¿Por qué? Porque consumían muy poca energía, de hecho solamente usan energía cuando se cambia de página, y sobre todo porque la pantalla no necesita retroalimentación, no necesita una luz de fondo para poder verla. Esto no solamente redujo su costo, sino también su tamaño y su peso, ¿verdad? De hecho, la tinta electrónica es la principal diferencia entre una tablet y un dispositivo para libros lectores, para libros electrónicos. Antes, cuando empezaron a salir estos dispositivos, usualmente solamente servían para leer libros electrónicos. Pero pocos años después aparecieron las tablets y entonces muchas personas que tenían su dispositivo electrónico empezaron a cambiarse a las tablets, aunque no poseían estas la tinta electrónica, pero sí les permitía, por ejemplo, conectarse a internet, navegar, consultar el correo electrónico, o sea, lo que hace una tablet normalmente. Entonces, hoy, actualmente, muchos lectores electrónicos son más parecidos a las tablets porque también permiten eso, permiten la navegación, enviar correos, videoconferencias, diferentes aplicaciones que antes eran propias de las tabletas. Uno de estos dispositivos, o el más famoso al menos, es el Kindle de Amazon, que por cierto, como comentario curioso, recordemos que Amazon empezó como una librería en línea. No la primera, pero sí la primera en volverse famosa y en tener millones de personas que consumían en esta tienda. Después fue abriéndose a otros productos que, como hoy sabemos, de electrónica, ropa, juguetes, etcétera, pero tal cual empezó como una librería. Por eso es que continúan innovando todavía en este tema de los libros electrónicos.
El Kindle no fue de hecho tampoco el primer e-reader o dispositivo lector, pero sí fue el primero en ponerse de moda y por tanto en enfrentar ciertas dificultades y en lograr sistematizar las soluciones a muchas cosas y procesos, como por ejemplo la compra de los libros electrónicos, la instalación y crear diferentes tipos de promociones como Kindle Unlimited, que vamos a hablar de eso más adelante. El Kindle se creó de hecho no hace tanto, en el 2007, salió el primero. Hoy hay muchos más dispositivos lectores, entre ellos Kobo, y hay nuevos distribuidores como por ejemplo Google y Apple, que han encontrado en la distribución de libros electrónicos un interesante rubro de ganancias. Entonces hoy actualmente podríamos decir que son de las tres principales librerías, Amazon, Google y Apple, y los principales lectores, me atrevería yo a decir, al menos en América, en todo el continente americano, quiero decir, estarían disputándose entre Kindle y Kobo. Vamos a hablar por qué Kobo. Si usted no lo conoce mucho, vamos a hablar un poco más acerca de él. Bien, tenemos entonces diferentes librerías que nos venden los libros y tenemos diferentes marcas que nos venden los dispositivos lectores. También existen diferentes formatos para los libros electrónicos. Los más famosos son Mobi para Kindle o Kindle Reader. ¿Esto qué quiere decir? Usted puede comprar su Kindle, que es el dispositivo, que se parece a una tableta. Pero si usted no tiene el aparato que se llama Kindle, sino que tiene, por ejemplo, un iPad o tiene un teléfono en Android, lo que sí puede hacer es descargar la aplicación llamada Kindle Reader, que es la misma que tiene el Kindle. Y entonces en su dispositivo Android, iOS o Windows o lo que sea, usted puede abrir la aplicación. Y en ese caso deberá utilizar un archivo tipo Mobi o extensión Mobi. Y el otro formato para libros electrónicos es el EPUB, que es mucho más difundido porque la mayoría de dispositivos electrónicos funciona con este formato. Actualmente existen 3 versiones de este formato EPUB, que como digo, reitero, es el más difundido a nivel internacional. El EPUB 1 fue creado en 1999 con base en el formato para la estructura de publicación de libros abiertos, o por sus siglas en inglés, OEBPS. Este formato llegó hasta el 2002 con la versión 1.2. A partir de ese año empezó a trabajarse y a crearse la versión 2 del EPUB, la cual se trabajó entre el 2005 al 2010, y el principal cambio consistió en permitir enviar información, no solo enviar información, sino que también en intercambiarla. Actualmente ya existe la versión 3 de los EPUB, pero esta todavía no se ha estandarizado en la industria porque no todos los dispositivos lectores la soportan, o en caso que la soporten o que se permita abrir, digamos, el archivo, no todos interpretan las nuevas ventajas del EPUB 3, sino que simplemente lo toman como un EPUB 2 y entonces siguen trabajando de la misma manera. Digamos, se pierde al abrir todas las ventajas del EPUB 3. ¿En qué consisten esas ventajas? Bueno, lo primero es que ya permite un desarrollo en HTML5 que básicamente hace mucho más liviano el libro y permite algunas cuestiones como el aspecto multimedia se mejoró, es más fácil y más interactivo en cuanto a la carga de imágenes, audio y video, y por supuesto también mejora la interacción con el usuario al permitir que se introduzcan códigos HTML5 que después vamos a ver, por ejemplo, se pueden incluir dentro del mismo documento, por ejemplo, objetos digitales como tales anidados dentro del libro electrónico y no solamente como un enlace que lleve a un sitio web y que obviamente ya requiere una conexión a internet y que puede ralentizar un poco o hacer un poco más lenta la lectura. Bien,
Habiendo aclarado entonces ya la historia del EPUB y la diferencia entre un lector y un archivo, quisiera que hablemos un poco de qué es y qué no es un libro electrónico. Lo digo desde mi experiencia como editor, donde editamos precisamente en la editorial Kazam-A. Todos los libros físicos tienen una versión electrónica que está disponible en la tienda de la editorial www.kazama.com y en muchas otras tiendas en línea como Smashwords, Amazon, Google, Apple, etc. Pero en mi experiencia, muchas personas todavía no comprenden muy bien qué es en sí un libro electrónico. Por lo tanto, quiero empezar por decir qué no es un libro electrónico. No es un archivo de Word, ¿sí? Muchas veces he visto en páginas de autores autopublicados que comparten su libro en formato doc o docx, ¿verdad? Y no es eso. ¿Por qué no es un archivo Word? Porque el Word obviamente permite editar, ¿sí? Y entonces yo puedo cambiar el archivo y crear mi propia versión y no se trata de eso. Tampoco es un RTF, que es un formato de texto enriquecido, que básicamente es muy parecido a Word. Se abre con WordPad usualmente en una computadora. Y tal vez esa sea la principal diferencia. Un archivo Word o un archivo RTF está pensado para abrirse sobre todo en una computadora y editarlo. Mientras que si yo le doy a usted una novela en formato ebook, es para que la lea, no para que la cambie. Y también, y esta es otra cosa que la gente tampoco ha terminado de comprender, sobre todo es para leerse en un dispositivo, ya sea electrónico para lectura de libros electrónicos o en un teléfono o en una tableta. Yo desaconsejo totalmente la lectura de un libro electrónico en una computadora desktop o laptop. No está pensado para eso. Se miran mal, se miran horribles los libros en pantalla tan grande. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Tampoco es un archivo HTML o HTML5 que se debe abrir en un navegador como Edge o como, no sé, como Chrome, que trae muchos colores, imágenes que cambian. No es eso. Y algunas veces esos archivos HTML5 están subidos a una página web precisamente porque contienen infografías interactivas. Tampoco es eso. Por ejemplo, hay un libro que fue muy famoso sobre el cambio climático que supuestamente fue escrito por Biden, el actual presidente de Estados Unidos, pero fue cuando él apenas era el vicepresidente de Obama. Este libro era eso, era una página en HTML5 que se abría y debía abrirse sobre todo en una computadora. Traía muchas infografías interactivas, uno podía ahí ver cómo, por ejemplo, los animalitos se movían, cómo una infografía se iba moviendo, interactuando con el lector, si uno presionaba o no ciertos datos. O por ejemplo las estadísticas se iban creando ante los ojos de uno, pero no era un libro electrónico porque era una página web realmente. Lo que uno descargaba era un enlace para ir a un sitio web. Y tampoco son programas ni aplicaciones específicas. Por ejemplo, también uno de los supuestos libros electrónicos más vendidos hace unos 7 años era una Biblia para niños que traía unas ilustraciones muy bonitas. Yo vi por lo menos la parte del Génesis y entonces aparecían los animales y uno podía tocar sobre el animal y el animal hacía ciertos ruidos o se movía o interactuaba con el lector. Sin embargo, había que descargar la aplicación. La aplicación de hecho se llamaba así, Biblia para los niños, algo así, y ocupaba un espacio como cualquier app en un teléfono o en una tableta, ¿sí? Entonces no era realmente un libro electrónico, era una aplicación. Muchas veces algunas editoriales también crean sus propias aplicaciones para leer su marca de libros electrónicos. Y esto tampoco es un libro electrónico.
Básicamente, ¿por qué no son libros electrónicos todas estas versiones anteriores? Ah, perdón, y me faltó una que es la más difundida. Un PDF no es un libro electrónico. Y por favor, esto lo quiero reiterar y lo repito. Un PDF no es un libro electrónico. Muchas editoriales, sobre todo en esta época de pandemia, estuvieron distribuyendo entre sus clientes versiones electrónicas, y aquí hago comillas, de sus libros, y lo que hacían eran darles PDFs. Esto no lo es. ¿Por qué? Como ustedes sabrán, todos creo que hemos tenido la experiencia, los PDFs usualmente vienen ya en cierto tamaño, y ese tamaño es usualmente una página tamaño carta. Cuando usted lo abre en su teléfono, obviamente la hoja tamaño carta se reduce para caber en la pantalla, lo cual hace imposible su lectura, porque entonces las letras quedan tan pequeñas que nadie las puede leer. Para leerlas, usted debe ampliar la página, de tal manera que usted tampoco va a poder leer toda la línea. Y el teléfono se convierte en una especie de lupa, por así decirlo. Una lupa que yo paso sobre una hoja tamaño carta. Y entonces se vuelve bastante incómodo tener que estar leyendo el inicio de una línea a la izquierda, mover la pantalla toda la línea a la derecha y luego volver a bajar. Se pierde la lectura, se pierde la estructura de la página. Por eso un PDF no es un libro electrónico. Usted me dirá, pero ¿y qué tal si formateamos el PDF para que sea del tamaño de la pantalla? Perfecto, pero es que no todos los teléfonos tienen la misma estructura, ni siquiera la misma proporción. No le hablo ni siquiera de medida de centímetros o pulgadas. La proporción de las pantallas varía. ¿Y qué pasa también si usted lo va a leer en una tableta? Y si es una tableta, por ejemplo, Apple, son más cuadraditas que una tableta Android, que son mucho más rectangulares, por ejemplo. ¿Qué pasa si le da la vuelta a la pantalla y tiene activada la rotación? Se pierde. Entonces, imprimirlo en tamaño pequeño no resuelve realmente el problema. Entonces, ¿por qué todos los anteriores formatos, Word, RTF, PDF, HTML, sitio web, programa o aplicación, no son libros electrónicos? Por dos cosas. O porque permiten la edición del texto, como en el caso de RTF y Doc, o porque no tienen un diseño responsivo. Diseño responsivo es lo que se llama la adaptación del contenido a la pantalla, sin importar su tamaño ni su marca. Por ejemplo, actualmente ya es muy común que las páginas web traigan dos opciones: la opción para verla en pantalla normal de una pantalla de computador o para verlas en teléfono. Cuando uno las mira en teléfono, usualmente el diseño cambia y se adapta mejor a el tamaño y la estructura de un teléfono o de una tableta. En ese caso estamos hablando de diseño responsivo. Entonces, ¿qué sí es un libro electrónico? Ok. Es un texto diseñado para leerse en dispositivos electrónicos, tiene diseño responsivo, por lo tanto, y puede incluir texto, imágenes, audio, videos, enlaces a internet e incluso algunos elementos interactivos si estamos hablando de EPUB 2 o mejor aún de EPUB 3, ¿verdad? Aquí les quiero comentar una anécdota que me pasó como editor de la editorial Kazam A, donde en una ocasión se le vendió un libro electrónico a una persona, era una señora, y la señora nos contactó y me pasaron la llamada a mí porque estaba muy molesta, ya que ella había comprado el libro y el libro no se podía leer. Al abrirse aparecían los textos completamente sin sentido, imágenes muy pequeñas o exageradamente grandes, no sé, era una estructura ilegible. Por supuesto, mi primera impresión fue: qué pena con la señora, vamos a ver dónde está el problema. Mi primer pensamiento fue: bueno, tal vez lo está leyendo en un dispositivo muy exótico, muy raro, o en alguna aplicación un poco extraña.
Entonces le pregunté, muy bien señora, cuéntenme, ¿en qué aplicación abrió el libro electrónico? Entonces me dijo, lo abrí en Excel. Sí, como usted está oyendo. La señora abrió el libro en Excel. ¿Por qué? No lo sé. Creo, supongo, que cuando descargó el libro, el teléfono o la computadora, no sé ni siquiera en dónde estaba, en qué dispositivo estaba, reconoció el archivo como no sabía en qué abrirlo. Y entonces le dio diferentes opciones y entre las opciones ella eligió Excel. Y al abrirlo, pues obviamente no se leía. A ese nivel de desconocimiento sobre los libros electrónicos nos enfrentamos día a día. Créanme, esto fue hace ya unos 5 años, pero la verdad es que continúa todavía este problema. En una de las clases que imparto en una universidad guatemalteca, acabo de hacer el experimento, les regalé unos cuantos libros electrónicos a mis estudiantes para que aprendieran a utilizarlo, precisamente hablando del tema de que un libro electrónico no es un PDF, sobre todo porque son estudiantes de profesorado algunos, y estábamos hablando acerca de lo que les comentaba hace un rato, que algunas editoriales les dieron versiones en PDF de sus libros y presentaban estas quejas de que el tamaño de la página, que el teléfono o la tableta se volvió una especie de lupa. Y entonces se los regalé y me enfrenté al mismo problema. Muchos trataban de abrir el libro sin haber instalado previamente una aplicación para leer libros electrónicos. Entonces, lo primero es eso, ¿verdad? Tener ya una aplicación en el teléfono. Vamos a hablar más adelante acerca de las versiones que yo les recomiendo. Entonces, ya teniendo claro qué sí es y qué no es un libro electrónico, quiero comentar algunas de las cualidades de los ebook. La primera y más importante, como les decía, es que se puede adaptar al tamaño de la pantalla, ¿sí? No importa que usted lo esté leyendo en una tablet de 10 pulgadas o que usted lo lea en un teléfono pequeño, el texto se va a readecuar. Por eso es que un libro electrónico no habla de cantidad de páginas, sino cantidad de pantallas, en último caso, que se le va a generar. En un teléfono pequeño, un libro, por ejemplo, puede medir 300 pantallas, mientras que en una tablet grande, como le decía, de 10 pulgadas, le va a ocupar, no sé, la mitad, 50 pantallas. Entonces, no se puede hacer el cálculo por páginas. Muchas editoriales, por ejemplo, prefieren un conteo de cantidad de palabras o cantidad de caracteres para que pues, más o menos le sirva al comprador como referencia de la cantidad de contenido que tiene el libro. Otra característica relevante es que un libro electrónico permite cambiar el diseño y tamaño de la fuente, o sea, de la letra. Un comentario personal, mi madre es una ávida lectora, pero lamentablemente había dejado un poco este hábito porque ya por su edad muchos libros ya no alcanzaba a leerlos y literalmente tenía que hacerlo de la lupa, solo que en este caso no con un teléfono, sino con una lupa de verdad. Y al final esto se volvió un poco cansado, un poco tedioso. Al final ella, por otros motivos, se terminó comprando un iPad, una tableta, y yo le regalé varios de los libros de la editorial y ella descubrió un nuevo mundo, porque podía ampliar el tamaño de la letra al punto en el que ya ni siquiera necesitaba lentes para poder leer. Y esto le permitía retomar este mundo de la lectura, su hábito lector y el gusto por la lectura. Y de hecho, pues está muy contenta precisamente simplemente por esa característica de poder cambiar el tamaño de la letra. Obviamente, al cambiar el tamaño de la letra, también varía el tamaño de página. Si usted lo lee en tamaño 16, obviamente ocupará más pantallas o más páginas que si lo lee en tamaño 12, por ejemplo. Y también el tipo de fuente, que algunos prefieren con serifa, otros sin serifa. Y bueno, usted puede elegir diferentes tipos de letras. Depende del dispositivo. A veces usted puede encontrar únicamente 3 o 4 tipos de letras distintos. Otros tienen pues una gama mucho más amplia. La verdad es que con 3, 4 tipos de letra a mí me parece suficiente, sobre todo si hay variaciones entre con serifa y sin serifa. Las serifas son los pequeños remates que tienen las letras
que las anclan de alguna manera a la página. Otra característica de los libros electrónicos, aunque esto tal vez tiene más que ver con la aplicación o con el dispositivo, es que se puede cambiar el color y el brillo de la pantalla. Incluso los más nuevos, que actualmente son la mayoría, tienen un modo nocturno. Por ejemplo, en el iPad usted puede elegir letra negra sobre fondo blanco, o también, por ejemplo, letra negra sobre fondo crema, lo cual facilita la lectura. Yo, en lo personal, prefiero esa opción. Y en el modo nocturno es al revés. El fondo es negro y las letras son blancas. De tal manera que usted ya no necesita luz para leer y esto cansa mucho menos los ojos. En un libro electrónico, usted también puede marcar las páginas donde haya pasajes que le gustan. De hecho, los puede subrayar también y puede guardar, esto ni siquiera es que pueda, se guarda automáticamente el avance en diferentes dispositivos que usan la misma cuenta. Por ejemplo, si usted está usando Google Play Libros, obviamente está relacionado con su cuenta Google de Gmail. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi teléfono con mi relacionado o conectado con mi cuenta de Gmail y también mi tableta. Entonces, por ejemplo, puedo estar en un lugar, en un restaurante, leyendo en mi teléfono el libro que tengo cargado a la cuenta, no al dispositivo, sino a la cuenta de Gmail, y dejo la lectura en la página 25, suponga. Llego a casa, abro la tableta y cuando la abro me aparece mágicamente, por así decirlo, en la misma página 25. Esto porque está tomando en cuenta no dónde se quedó el dispositivo, sino dónde se quedó el usuario de esa cuenta de Gmail. Entonces uno puede alternar entre distintos dispositivos siempre y cuando estén conectados a la misma cuenta. Esta es una gran ventaja. Como les decía, en un libro electrónico también pueden hacer anotaciones y subrayados. Casi todas las aplicaciones, o todas me atrevería yo a decir, que traen esta función. En algunas también puede usted buscar palabras, en todas puede buscar palabras, lo cual, por ejemplo, para investigación o para cuando queremos regresar a un libro y buscar un dato que queríamos específicamente, podemos buscar, la palabra Guatemala y nos va a aparecer todas las veces que la palabra Guatemala aparece en el libro, algo que obviamente con un libro en papel no se puede y que nos facilita y nos ahorra un montón de tiempo. Y en algunos dispositivos, como por ejemplo en las iPad, usted puede también buscar ahí mismo dentro de la aplicación el significado de algunas palabras, con lo cual extendemos nuestro léxico. Claro que en un libro de papel usted también puede ir al diccionario, pero si usted está leyendo en un restaurante va a ser muy raro que ande cargando su libro y su diccionario al mismo tiempo entre la bolsa. Otra gran ventaja es que muchos lectores incluyen un sintetizador de voz, de tal manera que un libro electrónico se convierte inmediatamente en un audiolibro. Aquí muchos podrán quejarse que todavía esta aplicación o este uso está bastante lento. Más que lento, el problema es la calidad de la voz y de la lectura. Es muy robótica todavía. Aunque se pueden elegir entre voces de hombres, de mujeres, distintos timbres graves o agudos, incluso a veces se pueden elegir acentos, pero sí, todavía suena un poco robótico, aunque se está trabajando para mejorarlo. Igual, les recuerdo, es que usted no compró un audiolibro, usted compró un libro electrónico. Poderlo escuchar ya es como un extra. Para un audiolibro, usted debe ir y comprar el audiolibro que ha sido leído por un locutor profesional y que ya tiene otras características. Todos los lectores actuales tienen una pantalla antirreflejo, ¿verdad? Incluso los dispositivos que son específicos para leer libros electrónicos evitan la luz azul y evitan el cansancio en la lectura. Y todos los libros electrónicos son transferibles a nuevos dispositivos si usted tiene la misma cuenta. Por ejemplo, lo vamos a ver al final, vamos a ver las preguntas más usuales, pero muchas veces me preguntan, ¿qué pasa si me roban el teléfono? ¿También pierdo mi libro electrónico? No,
Por ejemplo, en el ejemplo que les daba de Google Play Libros, si le robaran el teléfono, su libro sigue estando en su cuenta de Gmail, por así decirlo. Cuando usted compre un nuevo dispositivo o cuando usted cambie de dispositivo, simplemente al conectar su dispositivo a la cuenta de Gmail, se cargan los libros que ya tiene en línea. Es como trabajar en la nube, por darle un ejemplo. Usted tiene su Google Drive, por ejemplo, no importa si usted está en su laptop o si va a un café internet con una computadora que jamás ha usado, una vez entre en su correo, también puede acceder al servicio de Google Drive y ahí están sus archivos. Igual, si usted entra a Google Books o Playbooks, usted puede ver también los libros que ha comprado anteriormente. Por último, vale la pena mencionar también que los libros electrónicos son mucho más baratos que los libros impresos. En Latinoamérica tenemos muchas veces también el problema que no siempre tenemos las novedades editoriales del resto del mundo y es más fácil encontrarlas como libros electrónicos que como libros impresos. E incluso muchas veces, como sucedía antes en las décadas de los 80s y 90s, había que mandar a traer el libro de Europa o de España usualmente, lo cual salía carísimo, muchas veces más caro el traerlo que el precio del libro en sí, mientras que ahora en un par de clics podemos tenerlo en menos de 15 minutos en nuestro dispositivo. Sin mencionar, por supuesto, que son más ecológicos. No se necesitan botar árboles, crear papel, etcétera, sino que simplemente se distribuyen a través de Internet. Bien, ya tenemos clara entonces la historia y en qué consiste un libro electrónico. Vamos entonces ahora a abordar un poco las ventajas y también, ¿por qué no?, las desventajas de los libros electrónicos. La primera gran desventaja y que lleva a una confusión y que siento yo que es el principal problema de los libros electrónicos es que hay marcas de dispositivos que están casadas con ciertas librerías y con ciertos tipos de archivos. ¿Qué problema genera esto? Por ejemplo, si usted compra un Kindle, el dispositivo está casado con que usted debe comprar los libros en Amazon o al menos libros, archivos que sean del formato MOBI. Usted no puede comprar EPUB porque no se los va a cargar. Entonces se vuelve como un problema. Yo me compré un Kindle, pero hay un libro que me interesa y no está en Amazon, lo cual, por cierto, sería extraordinariamente raro. Y entonces no lo puedo adquirir. O por ejemplo, la marca Kobo, de la que les estaba hablando antes, que hizo una alianza estratégica con librerías Gandhi de México, y entonces Gandhi distribuye libros específicos para esta marca de lector. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un si usted tiene un Kindle, no puede ir en México al menos a comprar libros a las librerías Gandhi para ponerlo porque ellos están casados con Kobo, por así decirlo. Entonces, esto pues sí se crea un problema en el que un dispositivo de cierta librería cierra las puertas a libros de otras. Y entonces es como que uno también se tuviera que casar con la marca y con la librería al mismo tiempo. Por eso, yo en lo personal les sugiero leer en dispositivos Android, un teléfono, una tableta, y en archivos EPUB, porque esos son los que leen la gran mayoría de dispositivos y los que les proveen la gran mayoría de tiendas en línea o de librerías en línea. Otro problema es que hay dispositivos que pueden leer libros electrónicos aunque no sea su función principal, como todos los teléfonos y tabletas, incluso las computadoras. Y es aquí donde veo el problema. Yo no aconsejo abrir el libro en una computadora. Una desktop o computadora de escritorio o una laptop o computadora portátil no es el mejor dispositivo para gozar de las ventajas de un libro electrónico. Primero, porque los programas para estos dispositivos no hay muchos, no son los mejores. Y el tamaño de la pantalla es muy grande. Entonces uno lo que ve es como una página web
repleta de texto, por así decirlo, y entonces es un poco cansado. Realmente los libros electrónicos están pensados para dispositivos móviles, insisto, ya sea un dispositivo lector como Kindle o Kobo, una tableta o un teléfono. Muchas veces acá también me preguntan si hay alguna aplicación mejor que otras para los libros. Esto depende de muchos aspectos y lo voy a abordar al final entre las preguntas usuales que me hacen, pero aprovecho para contarles una anécdota también sucedida en la editorial Kazam A. También hace unos 3 años, tal vez, se vendieron algunos libros en España y una señora también de allá de España nos contactó por medio de correo electrónico, también quejándose. Una queja parecida a la anterior, que ella abrió el libro electrónico, ahora sí, en una aplicación para libros electrónicos, y que le aparecía sin ningún tipo de formato, que no se podía leer, algunas palabras con caracteres extraños que no pertenecían al español. No sé, básicamente era la presentación del libro era muy fea. Nos mandó incluso capturas del dispositivo y pues igual que la vez pasada nos moríamos de la pena, a tal punto que tomamos muy en serio el caso y decidimos, aparte de devolverle el dinero a la señora, resolver el problema. Y entonces le pedimos que nos diera el nombre de tanto del dispositivo que estaba utilizando, que era un teléfono Android, y de la aplicación que estaba utilizando. Nos llamó la atención porque era una aplicación poco conocida o básicamente desconocida. Pero estando nosotros aquí en América dijimos, bueno, tal vez es una aplicación famosa o muy utilizada allá en Europa, y empezamos a investigarla. Era una aplicación que se encontraba en la App Store de Google, de Android, y cuando empezamos a buscarla vimos que tenía muy pocas descargas y muy pocos comentarios. Y tenía la ventaja que estaba el creador ahí. Vimos que era un creador ruso y el creador incluso ponía su correo electrónico para que se le presentaran dudas o comentarios. Entonces aprovechamos y le escribimos directamente a él, contándole nuestro problema y queriendo saber por qué nuestros libros no se abrían correctamente en su aplicación. Nos responde este señor en inglés, por supuesto, contándonos toda una anécdota. Resulta que él era catedrático de programación en una universidad rusa. Y entonces, como uno de los proyectos de la clase para examen final, le había pedido a sus alumnos que desarrollaran entre todos, como un trabajo colaborativo, una aplicación para leer libros electrónicos. Uno de estos alumnos lo subió a la App Store, porque esa era como el punto final para ganar la clase, y entonces desde hacía años que nadie le daba seguimiento a la aplicación y que además no era una aplicación profesional, era gratuita, por cierto, y encima de todo estaba pensada para leer libros en alfabeto cirílico, que es el que se usa en ruso. Por ende, al abrir un libro en español, algunas palabras que llevan tilde, ñes, etcétera, no cargaban correctamente y algunas otras cargaban de manera extraña, como la M o la B. Entonces ya con estos datos contactamos al cliente, a la compradora, y le explicamos todo esto y le sugerimos que utilizara un lector más estandarizado, como Play Libros, ¿verdad? También hay otro que recomendamos que se llama Moon Reader, como Moon de Luna y Reader de lector. Y efectivamente la señora lo hizo e inmediatamente el libro ya abrió normalmente, se podía leer, tenía un buen diseño y no pasaba nada. En ese caso entonces no era culpa del diseño del libro, sino que la señora había bajado literalmente la primera opción de lector que encontró, que era poco profesional, hecha por estudiantes, a la que nunca se le dio seguimiento y encima de todo diseñada para alfabeto cirílico. Entonces cuidado también con la aplicación que usan para leer. El otro gran problema, y que atañe más al mundo editorial, que ha venido a crear los ebook, es el auge de la autopublicación. Autopublicar significa que un escritor termina su libro y lo lanza al público, puede ser de manera inmediata, o bueno, la cosa es que él mismo costea, por así decirlo, la publicación de su obra.
Obviamente, la maquetación de un libro electrónico y muchas veces su distribución no requiere mayor inversión. Y entonces se ha abierto la publicación con alcances mundiales de libros que no están editados, que no han pasado por un proceso de calidad editorial, no solo en el aspecto literario, sino también en el aspecto de corrección de estilo. Y entonces tenemos muchos libros de muy baja calidad, con el perdón de algunos de estos autores, que están compitiendo en precio con otros libros que sí han pasado por todo un proceso. Obviamente no es lo mismo que yo como autor autopublicado me revise a mí mismo el libro. A veces tal vez le puedo pedir ayuda a un amigo que no me va a cobrar nada para echarle una lectura, a ver, mira, cambia esto, cambia aquello. O a veces tengo una amiga que tiene buena ortografía supuestamente y ella también le da una lectura para hacerle un par de correcciones y luego lo publico. No voy a comparar ese proceso con un proceso profesional de una editorial donde un editor experimentado con estudios de letras edita el libro y luego se le pasa a un lingüista, a un corrector de estilo, y luego pasa por un proceso de maquetación y diagramación con un licenciado en diagramación, luego hay un proceso de corrección de pruebas y bueno, es todo un proceso que no solo toma más tiempo, sino la intervención de más personal. Y entonces, claro, también está el otro lado. Tampoco voy a hablar mal solo de la autopublicación. Han habido autores autopublicados de excelente calidad, de extraordinaria calidad, que han destacado y que de hecho han llegado a ser de interés para editoriales grandes y así se han dado a conocer también. Hay casos, pero la verdad es, porcentualmente es la minoría de los casos. Entonces la pregunta del millón, ¿el ebook o el libro electrónico requiere de un proceso editorial, requiere la intervención profesional de editores? Mi respuesta es sí, definitivamente. No es lo mismo el libro, como les decía, que yo publiqué con mi propio dinero y con ayuda de mis amigos, a un libro que ha pasado por un proceso editorial profesional y donde han intervenido diferentes especialistas en los temas, ¿verdad? Otro tema interesante acerca de los libros electrónicos es los derechos o la protección del ebook, también conocido como DRM, que son las siglas de Digital Rights Management, que a lo que se refiere es los procesos que se le pueden aplicar a un libro electrónico para evitar que éste sea pirateado. Todos sabemos que hay páginas en internet donde podemos conseguir los libros de moda de grandes editoriales de forma gratuita. A veces simplemente con inscribirnos, con ver un par de minutos de publicidad, a veces ni siquiera eso, simplemente entro y lo descargo. Y entonces, por eso es que se ha creado esto de los DRM. Básicamente hay tres tipos de DRM. Uno se conoce como el DRM duro, que básicamente consiste en impedir que se saquen copias del libro electrónico. Para ello, se le agregan al archivo algunas líneas de comando que le ponen, por ejemplo, fecha de caducidad. Esto se usa a veces con textos educativos, por ejemplo. Usted puede consultar o leer el libro durante un año, por ejemplo, y al pasar ese año, ya el libro no abre o usted debe pagar una nueva suscripción. Otra forma de DRM duro es verificar en línea que usted sea el comprador, lo cual a veces se vuelve un poco problemático porque tiene que estar conectándose, ingresando a una página, escribir su usuario y su password, etc. Y algunos también consisten en prohibir prohibir que se abran archivos ajenos al fabricante. Por ejemplo, es como les decía, algunas editoriales, una donde yo trabajé, donde crearon su propia aplicación que permitía abrir únicamente libros de esa editorial. A mi criterio muy personal, esto viene solamente a entorpecer el mundo de los libros digitales, porque entonces yo compro el libro, pero estoy obligado también a descargar la aplicación y estoy obligado a, ahora sí, si cambio de dispositivo, no lo puedo abrir en un nuevo dispositivo y bueno, se vuelve un problema, además de apoyar o agrandar
el mar de opciones que tienen ya los lectores, que muchas veces está tan saturado que se vuelve más bien problemático en vez de ser algo a favor. Y en otros casos, pues está también solicitar claves y códigos al lector. En este caso, los DRM duros básicamente muchas veces generan frustración en los lectores, ya que la lectura es bastante difícil y estar verificando datos y bueno, es básicamente admitir que la editorial no confía en aquellas personas que le compraron sus libros. Están los DRM suaves, que en vez de prohibir que se saquen copias, lo que hacen es desmotivar al lector a que comparta su copia. En ese caso, por ejemplo, alguna de las cosas que se hacen es incluir una marca de agua con los datos personales del comprador. Por ejemplo, en la primera página, o no sé, al pie de algunas páginas, se incluye el nombre completo, la dirección e incluso a veces el número de tarjeta de crédito del comprador. Obviamente, yo como comprador no quiero que mis datos se difundan hacia internet y entonces eso me desanima a que compartírselo a alguien que después se lo va a compartir a alguien y que después lo va a subir a un sitio web donde va a estar todos mis datos personales así tan desprotegidos. Otro es incluir un código de programación que permita rastrear el libro digital, de tal manera que yo sepa cuál copia que vendí es la que está en línea para poder demandar a ese comprador, ¿verdad? También existe el sistema SIDIM o SIDIM, que básicamente es muy parecido al anterior, al del rastreador, pero consiste en personalizar el texto para rastrear al dueño original. En otras palabras, en una página de texto, pues pensemos siempre el primer párrafo del segundo capítulo, voy a cambiar una palabra por un sinónimo y yo como editorial voy a llevar un registro de a quién le vendí cada versión. Es un cambio mínimo, una coma, un punto, una palabra por un sinónimo. Y entonces cuando la editorial encuentre en el libro pirateado, puede comprobar quién fue el comprador de esa versión y así demandarlo. Esto en lo personal y a muchos otros editores parece bastante abusivo con el comprador, no solamente por la falta de confianza, que lo mismo pasa con el DRM duro, sino también por exhibirlo o buscar esa demanda directa a un comprador. Está la opción, por supuesto, de compartir los libros sin DRM, en cuyo caso se confía en el comprador, así como ese mismo comprador confió en la editorial o en la librería al dar sus datos, al dar su tarjeta de crédito. Y bueno, al final, y esta es una reflexión muy personal, miren, yo he visto libros de editoriales, pensemos en Penguin Editores, ¿sí? Es la editorial más grande del mundo, la más importante. Ellos invierten millones de dólares en sus libros. Ellos que tienen esa capacidad, tienen libros, o casi todos sus libros igual, están pirateados en internet. Si ellos que han aplicado DRMs duros, durísimos, suaves, de todo tipo, han sido hackeados, realmente vale la pena invertir en esto que además son procesos carísimos, lo cual sube obviamente el costo del libro, o es mejor confiar en el lector. En lo personal, y también la editorial Kazam A confía en sus lectores y no incluye ningún DRM. A veces me preguntan, por ejemplo, mire, ¿y qué DRM tiene su libro? Y les contesto yo, pues los mismos que los de las grandes editoriales, ¿verdad? O sea, ninguno, porque al final siempre alguien va a lograr hackearlo, ¿verdad? Es como que me pregunten, ¿qué tecnología utiliza usted para que no fotocopien sus libros? Ninguna, no se puede. Sí existen algunos intentos, conste, pero en general no se puede. Existen tintas, por ejemplo, que no son fotocopiables, que reflejan el brillo de la máquina, otras que son tintas con código ADN para poder rastrear cada copia, pero son tan caras y procesos tan complejos que al final suben los costos del libro a precios realmente absurdos. El otro gran problema del ebook, digámoslo así,
es elegir entre un libro electrónico y un libro en papel. Al final, yo he tenido esta charla con muchas personas y miren, me dan muchos argumentos. Que si la pantalla, que si cansa los ojos. Y entonces yo les digo, bueno, pero es lo mismo que pasa con leer redes sociales. Usted pasa horas viendo Twitter, viendo Instagram, viendo Facebook. Y ahí no le duelen los ojos, ¿verdad? No se le cansan, no se queda ciego. Pero no le hablemos de un libro electrónico, que ahí sí, Dios me libre, me voy a quedar ciego, ¿verdad? Por el reflejo, por la luz azul, etcétera. El otro es, bueno, no sé, muchos argumentos que al final, que me gusta escribir y subrayar los libros. Bueno, también se puede escribir y subrayar sobre uno de estos libros. Es que si pierdo, me cambio de tableta, los voy a perder. No, ya expliqué que usted los guarda en la nube con su usuario de Google, por ejemplo, y va a tener siempre ahí los libros que ha comprado. Al final, todos los argumentos son debatibles, excepto uno, que es el que la gente termina dándome. Es que amo el olor del papel. Ese es al final el único argumento que obviamente no puede tener un libro electrónico, ¿verdad? Que no se puede debatir. Aunque actualmente ya venden unos spray que tienen olor a libro nuevo, así como usted lo oye. Y entonces usted se lo puede echar, obviamente no al lector, sino a la funda del lector, ¿verdad? Al estuche, de tal manera que cuando usted lo abra, va a sentir el mismo olor a libro nuevo, a papel. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no leer libros electrónicos? En lo personal, y espero no ofender a nadie, mi propia respuesta es la siguiente. Yo creo que leer se ha vuelto un acto relativamente esnovista. A los que leemos nos gusta que se nos reconozca como ávidos lectores. Nos gusta, a muchos, no digo que a todos, por supuesto que siempre habrá alguna excepción, pero muchos tenemos esta posición intelectual de yo prefiero leer en vez de ver la televisión, o yo prefiero aprovechar mi tiempo en vez de estar en redes sociales. Y entonces, si yo leo en una tableta o en un teléfono, la gente puede pensar que soy uno del montón que está viendo las redes sociales. Incluso, aunque compre un Kindle o aunque compre un lector específico para libros como Kobo, la gente puede pensar que es una tableta normal o que es una tableta rara y que igual estoy visitando mis redes sociales en vez de estar leyendo. Entonces, el hecho de entrar a un café, sacar mi libro y sentarme solo a leer es algo que da cierto estatus, es algo que dice quién soy, es parte de mi identidad individual. Pero entrar al café, pedir algo de tomar y sacar mi teléfono y ponerme a leer ahí, la gente no va a saber que estoy leyendo. Va a pensar que estoy chateando, que estoy en Twitter, que estoy en Instagram y me hace uno más del montón. Creo que por ahí va realmente el por qué la gente no prefiere los libros electrónicos. Y bueno, sería interesante ver el mercadeo desde ese punto de vista, pero no sé, es una conclusión muy personal. Puede ser errónea, por supuesto que sí, pero es mi conclusión personal. Debemos recordar también que los libros electrónicos, tal vez donde más impacto pudieran llegar a tener, es en el área de la educación. Obviamente los libros electrónicos ya existían antes de la pandemia de COVID-19, pero su uso creció ampliamente debido a la pandemia, no solo porque son de bajo costo por la facilidad de distribuirse, sino porque ahora muchos niños tuvieron también que tener acceso a dispositivos como tabletas, teléfonos y computadoras. Son fáciles de reproducir y de producir y también de distribuir entre los niños. Con un correo electrónico, con entrar a una página y descargarlos con un código, es algo muy sencillo. Además, los libros electrónicos dan más información que un libro tradicional, porque como ya sabemos, incluyen videos, audios, enlaces, objetos interactivos, etc. Además, un libro electrónico promueve la educación ubicua. A lo que se refiere a la educación ubicua es que el alumno puede aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Por ejemplo, el niño sale del colegio, va a una cita con el dentista y ahí, en la sala de espera, puede estar leyendo, puede estar contestando o haciendo una tarea, por ejemplo.
Los libros electrónicos en la educación además permiten el desarrollo de inteligencias múltiples, por ejemplo la musical, al poder incluir videos o audios, la interpersonal, al reflexionar él acerca de lo que está haciendo, la visual espacial, obviamente, ya que se refiere a un espacio en una tableta, ¿verdad? La lingüística verbal, al leer y escribir también, la interpersonal, al conectarse con otras personas, lógica matemática también, kinestésica, naturalística, etc. Y sobre todo, la gran ventaja de los libros electrónicos en la educación es que pueden llegar a facilitar el trabajo del docente. ¿Cómo? A través de evaluaciones en línea o también de objetos SCORM. Un objeto SCORM es aquel que se califica y carga automáticamente la calificación de cada alumno en una plataforma educativa. Mientras que una evaluación en línea se hace y se autocalifica, pero el docente sí tiene que entrar a ver cuánto sacó cada alumno y luego copiar, mecanografiar, digámoslo así, nota por nota. Aunque aún así, el hecho que se autoevalúe automáticamente el documento ya es una gran ventaja y ahorro de tiempo. Muy bien, yo entonces les agradezco su tiempo, me despido, les recuerdo que los viernes son viernes de charla porque el podcast se distribuye gratuitamente en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Mi nombre es Javier Martínez, me pueden encontrar como _Pacam en la mayoría de redes sociales. Y a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, la pueden encontrar también en Facebook, Twitter e Instagram como @KazamA con H al final. ¿Nos quieren apoyar? Bueno, los invito a que compartan este podcast y a que compren los libros de la editorial. Platicamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en la editorial Kazam A. Encuentra este episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como Charlas Lite.